Amigos, amigas, con el gusto de saludarles, pero muy buena tarde, buena noche en la reflexión y en la paz y la tranquilidad. El día de hoy arrancando una semana intensa, última semana del mes de mayo. Termina prácticamente el quinto mes del año y esta semana viene aparejada de muchos factores. Es la penúltima semana, ya prácticamente entramos en la recta final de las campañas políticas, unas campañas que no prenden, que no conectan, que no encienden la necesidad que tenemos los mexicanos de involucrarnos en la vida política, si no es a partir de la descalificación, la diatriba y por supuesto el tratar de avanzar señalando los defectos de los adversarios, pero no hablando de las grandes bondades. Lamentablemente terminó esta semana donde vimos que se llevaron a cabo los distintos debates en los distritos electorales, al menos en Zacatecas, y por supuesto lo que más ha generado es la falta de preparación, la falta de cultura, la falta de dicción, la falta de no saber, la falta de saber leer y muchos factores que seguramente antes de pensar en entrar a una contienda política de esta envergadura que implica para los ganadores llegar a la representación formal en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, lo primero que debían pensar es si realmente tienen las condiciones para llegar a una representación de ese nivel. Lamentablemente, esto es lo que refleja y forma parte de lo que seguramente es la sociedad, una sociedad harta, una sociedad cansada, una sociedad cada vez más apolítica y cansada de los políticos y que hoy tienen parte de este reflejo. En este esquema, el día de hoy arrancamos la emisión de este 25 de mayo del 2015, con el agradecimiento a usted que nos ve, que nos escucha, que nos sigue donde quiera usted que ahí se encuentre. Gracias por el favor de su compañía. Y bueno, arrancamos con parte de la información que tenemos el día de hoy para usted, donde el obispo de la diócesis de Zacatecas, Monseñor Sigifredo Noriega Barceló, luego de la homilía celebrada ayer en la Catedral Basílica de Zacatecas, se pronunció por hacer una revisión integral a los códigos, a la ley penal, no solo de Zacatecas, sino del país, para tratar de reformarla y reducir la edad penal de los menores infractores y hacerlos sujetos del derecho penal. Esto lo dijo el obispo Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchamos. Por otro lado, también el responsable de la diócesis de Zacatecas, Monseñor Sigifredo Noriega Barceló, habló respecto de los grandes temas que para sustituir el grave problema que representa la violencia en todas sus expresiones, violencia que se ve en los medios, violencia que ocurre cotidianamente entre las sociedades, violencia que no abandona los centros educativos, violencia que se vuelve cada día un escenario del pan nuestro de cada día, como llaman precisamente los representantes de la Iglesia Católica, es que también dice que la única alternativa que hay para combatir todo ello es mediante la educación en todas sus expresiones. Escúchalo. Pues yo creo que está la educación, y la educación en casa primeramente, la educación en la escuela, la educación en las calles y la educación a través de los medios. Los medios, desgraciadamente, pues las malas noticias son las que son noticia, y a veces puede darse la impresión de que es lo único que hay en una sociedad, siendo que no es así. Son hechos pues muy lamentables, me platicaron algunos detalles, pero pues yo no veo otro futuro más que el futuro de la educación, que tiene que llevarnos a la prevención. Pues esto dice el obispo de la diócesis de Zacatecas, Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Por otro lado, el día de hoy también, cambiando un poco el tema, retomamos parte de las expresiones hechas por el abogado Santos Antonio González Esparza.
Él es un destacado maestro universitario, abogado consultor, abogado postulante, exdiputado local y analista de las distintas leyes que hay en Zacatecas. Él ha hecho un análisis global de todo lo que tiene que ver en materia laboral, las implicaciones, especialmente de lo que ha sido en los últimos 2 meses la discusión respecto de la nueva ley del ISTESAC y la suspensión definitiva que se ha otorgado a los solicitantes de un amparo de la Justicia Federal para evitar la aplicación de la nueva ley del ISTESAC a estos trabajadores. Bajo esa perspectiva, llevó al análisis y en la reflexión de lo que está pasando a la documentación del periódico oficial, órgano del gobierno del Estado. Lamentablemente, y como sostiene el abogado, no hay periódico oficial en Zacatecas. ¿Por qué no lo hay? Aquí nos lo explica y da sus argumentos. Yo creo que sí tenemos que hacer un análisis, no quiero decir rigurista, pero sí un análisis serio, donde podamos determinar cómo se ha venido concibiendo la ley, cómo desde el punto de vista legal del proceso legislativo, cómo desde la propia legislatura del Estado se han violentado algunas cuestiones con motivo incluso de la publicación de decretos. Tú lo sabes que todas las leyes, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y en el caso de Zacatecas, con la Constitución del Estado de Zacatecas, las leyes que se publiquen en el periódico oficial, en nuestro caso, adquieren validez plena. El problema es que el periódico oficial del Estado de Zacatecas, desde su concepción, desde su nacimiento con la nueva ley, es inexistente. Es inexistente. Y entonces aquí nos genera otro ruido distinto al de la violación constitucional que pudiera generarse o que está contenida en la ley del ISTESAC. Hoy, bajo este panorama, queda una intensa discusión. ¿Qué va a pasar, pues, con todo aquello que ha sido publicado a partir de la entrada en vigor de la nueva ley del periódico oficial, que pasa a formar parte de la Coordinación General Jurídica? Y por otro lado, estamos en la antesala de que se reforme o se lleve a cabo una reforma integral en materia electoral que tiene como plazo fatal esta semana. Si no se reforma la ley esta semana, tendremos que ir a la elección estatal para elegir gobernador, presidentes municipales y diputados locales con la ley vigente, actual, como se eligieron las últimas autoridades municipales de hace prácticamente 2 años, 2 años y medio. Y bajo este panorama nos enfrentamos a que si no se reforma la ley, pues no habrá modificación que opere la nueva elección estatal. El problema es que si no hay periódico oficial, entonces, y si se reforma la ley, ¿dónde será publicada esta reforma para que automáticamente con la publicación entre en vigor? Estaremos tratando de recoger opiniones de la autoridad electoral estatal, el exrector de la universidad, Virgilio Rivera Delgadillo, para conocer sus opiniones al respecto y que nos dé luz de qué puede pasar en la legalidad respecto de la elección de las próximas autoridades del gobierno estatal, municipios y la legislatura en el 2016. Eso en esa materia. Por otro lado, hablando de elecciones y retomando temas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, aprovecho para comentarle, el próximo miércoles estaremos transmitiendo una interesantísima entrevista profunda, analítica respecto de la crisis de la universidad con el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad, el STUAS, con Rafael Rodríguez Espino. En esta entrevista él se refiere a sus aspiraciones próximas, ya que el próximo mes de mayo, dentro de prácticamente un año, estamos entrando a la recta final de su administración, de su gestión como secretario general del STUAS. Está pensando seriamente en que si la mayoría, como él lo dice, le pide que lo haga, habrá de ir a las urnas para tratar de obtener una nueva reelección al frente de la Secretaría General del STUAS. Así lo dice el propio Rafael Rodríguez Espino en las cámaras de Notivideo. ¿Terminas o buscarás hemos tenido un acuerdo, el otro día tuvimos una reunión con aproximadamente 100 compañeros,
y valoramos la posibilidad de volver a registrar. Entonces probablemente esté compitiendo, no probablemente, voy a competir. Si la gente me dice adelante, me lo dirá en las urnas, y si me dice no, ya no, pues me lo dirá en las urnas también, ¿no? Y si eso pasa, ¿qué pudiera ocurrir? ¿La jubilación en la perspectiva o mantener la actividad en la lucha por rescatar esta universidad? Yo mantendría el seguir en la actividad por la lucha de rescatar esta universidad, porque la universidad no es ni del rector actual, a quien creo que le ha faltado hacer equipo, le ha faltado hasta comunicar lo que ha logrado. Y bueno, seguramente detractores irán, detractores vendrán. Apoyadores estarán y apoyadores dirán hasta aquí. Lo cierto es que ha sido un hombre polémico en la universidad y ha sido un líder sindical dinámico. Veremos hasta dónde se presentan las cosas, pero hoy quiero aprovechar la oportunidad para que el próximo miércoles en la emisión de Notivideo no se pierda usted esta interesantísima entrevista. Y adelanta, la actual, la peor crisis que vive la universidad en su historia desde que es universidad en 1968. La verdad es que no encuentra la vía de salida y seguramente le va a llamar mucho la atención esta interesante entrevista. No se la pierda el próximo miércoles. Por lo pronto, nosotros estamos el día de hoy llegando al final de la emisión de Notivideo Zacatecas, desde Zacatecas para México y el mundo, con lo que consideramos parte de lo más relevante de los acontecimientos que van marcando el rumbo, la historia contemporánea de Zacatecas y sus alrededores. A usted que nos ve, a usted que nos escucha, a usted que nos sigue, gracias por el favor de su compañía, y al equipo de Notivideo, como siempre, también gracias por su profesionalismo. Pásela muy bien y estamos en sintonía, estamos en contacto. Síganos en Notivideo. Pásela muy bien.